Y hoy quiero recordarles, porque esto es muy extenso, es muy largo y es muy... se requiere mucho tiempo para todo esto. Pero quizás una porción de 10 minutitos sí podamos atender. ¿Quién quiere conocer un poquito más de cerca al Señor? Yo lo quiero conocer un poco más al Señor. ¿Cómo conocer un poquito más al Señor? ¿Cómo conocerle? Bueno, vamos a ir al capítulo 17 de Juan, donde dice: estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, este relato, ya te digo, es muy largo, pero en 10 minutos voy a resumir para que salgáis de aquí con un contexto de lo que encierra la palabra Dios. Amén. Cuando pensamos en la palabra Dios, ¿qué nos viene a la mente? ¿Quién nos viene a la mente? Cuando decimos Dios, ¿qué imagen nos hemos hecho del Señor o qué es lo que pensamos del Señor? Miren, hay quien por gracia, por supuesto, en la ignorancia, el Señor se revela a él, pero luego en el crecimiento cristiano o de hijo del Señor, tiene uno que profundizar para entender que debemos, con carácter de urgencia, adorar al Dios bíblico. Amén. No a un Dios inventado, no a un Dios hecho por mano de hombre, no a un Dios hecho por pensamiento humano, porque Dios no puede caber en la lógica humana. Yo voy diciendo verdades. Dios no puede caber en la lógica humana. Amén. El hombre no tiene capacidad para descifrar a Dios. El hombre no tiene en su humanismo capacidad para descifrar a Dios. Luego, si el Señor quiere que escudriñemos la palabra para que podamos adorar al Dios de la Biblia. Amén. Al Dios que está escrito en la palabra, y este es el Dios y único Dios verdadero. Y digo yo, a Él sea toda la gloria, amén, la honra y la alabanza. Amén. Es peligroso adorar sin conocer a Dios. Cuando digo conocer, estoy hablando escrituralmente. ¿Por qué es peligroso? Porque podemos hacernos un Dios a nuestra semejanza. ¿Por qué en ciertas iglesias no hay temor de Dios? ¿Por qué en ciertos hijos no hay temor de Dios? ¿Por qué en ciertos cristianos no hay temor? Porque no le han conocido escrituralmente. Amén. Le conocemos por oídas, pero no verdaderamente por escudriñar, por profundizar y por llevar a la práctica quién es Dios. Amén. Cuando hablamos de la palabra Dios, encierra tanto esta palabra que, vuelvo a repetirlo, una mente humanista no puede descifrarlo. Solo lo puede descifrar alguien nacido del Espíritu y que escudriña lo escrito constantemente. Padre, la hora ha llegado, ahí va, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bien, cuando vemos la palabra Dios, el apóstol Pablo dijo: grande es el misterio de la piedad. Hasta él lo pone como misterio diciendo: ¿quién puede entender? Dios hecho carne. Dios habitando entre nosotros, dijo Isaías:
porque niño nos es nacido, hablando de que Cristo habría de nacer. ¿Y qué dice? ¿Y cómo se llamará? Emanuel, Dios con los hombres, Dios con nosotros. ¿Quién puede descifrar esto? ¿Quién puede descifrar que quien creó el cielo y la tierra se meta en un feto en el vientre de una madre y nazca siendo varón? ¿Quién puede descifrarlo? Es locura, dijo Pablo, a los que se pierden, mas para los que hemos creído es poder de Dios. Luego, hay muchas tendencias, falsas doctrinas erradas. Están los unificitarios que dicen que Cristo es el Padre y que Cristo también es el Hijo, herejía. Porque en la palabra se encierra Dios, hay una triunidad. Y la palabra Trinidad o triunidad significa que está el Padre, persona, está Cristo, persona, y está el Espíritu Santo, persona. No es Cristo siendo el Padre, Hijo y Espíritu. Hay quien dice que es Cristo manifestado de tres formas diferentes. Herejía. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ahora bien, esta era la palabra. Encierra la palabra Dios, pero ¿cómo cabe en la lógica del hombre que tres personas sea un mismo ser, un mismo Dios, unos mismos atributos, una misma esencia? ¿Cómo lo explicas? No lo sé. Pero es Padre persona, Hijo persona, Espíritu Santo persona, pero ahí va. Pero es un Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, Cristo le está diciendo al Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Es que no hay gloria en el Padre sin el Hijo. Amén. Y no hay gloria en el Hijo sin el Padre. Amén. Pero escuchad, ¿y la persona del Espíritu? Porque ahí va, el Espíritu Santo es una persona. Amén. Gloria a Dios. No es una energía, no es una fuerza, no es como dicen los testigos de Jehová, no, es una persona. Aleluya. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Miren, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. Y ahí va. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Está diciendo Cristo, antes de que el mundo fuese, yo ya estaba en esencia, yo ya era Dios en esencia. Él le dice a los judíos, Abraham vio mi día y se gozó. Y le dice a los discípulos, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Hermanos, no entendían que era Dios y que Abraham desde el principio ya lo había visto. El anciano de días, Cristo, antes de tomar cuerpo ya existía, vive por la eternidad y digo, es Dios preexistente antes de la creación, porque en Él no hay principio de días. Dice el libro de Apocalipsis, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Cuando habla de primero y último no significa que tuviera un principio. Estaba hablando del principio de la creación, pero que él no tenía genealogía, ni padre ni madre. Ahora, sí tuvo que tener un principio en la tierra, engendrado siendo un varón. Tuvo un principio en la tierra, pero no en cuanto a eternidad. Cristo es Dios. Amén. Seguimos leyendo un poco más. ¿Estáis bien? Amén.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Os dais de cuenta? Antes que el mundo fuese. Y ahora dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y ahora dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, Aleluya. y lo tuyo es mío. Amén. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo más, estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Aleluya. Está orando Jesús, Dios, a Padre Dios. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Quién son? Cristo y el Padre son. Para que sean uno, así como nosotros. Es decir, el Hijo y el Padre y el Espíritu son uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan en mí gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, ay Dios mío, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, ay Dios mío, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Y ahí esta es la clave, hermanos, que encierra toda la Escritura. Esta es la clave que encierra toda la Escritura. Santifícalos en tu verdad. Ahí va. Tu palabra es verdad. Amén. ¿Cómo se puede santificar un hombre? Solo por medio de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es lo que regenera el entendimiento, el corazón, y es lo que hace que tengamos un nuevo nacimiento. Es la palabra de Dios. ¿Pero qué palabra? La palabra soplada, inspirada por Dios. La palabra que desde el principio fue inspirada por el Señor. Sigo leyendo un poco más y termino. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, esto a mí me enamora, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, estaba orando por los nuevos cristianos. ¿Sabes qué significa cristianos? Pequeños cristos. Cristos, cristianos. Por primera vez nació la palabra cristiano en el libro de los Hechos. Porque se le llamaba la iglesia del camino, a la cual primero empezaron a caminar en Hechos de los Apóstoles, y todos eran judíos. Mas cuando llegó el evangelio a los gentiles, entonces nació la palabra cristiano. Pequeños Cristos. Estaba diciendo, somos hermanos pequeños de Cristo. Amén. ¡Qué bonito! Y ahora, esta lectura, y termino. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Es decir, cuando testifiquen que crean, también ruego por ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahora ahí va. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos. Bien.
¿Cuál es la intención de Cristo? Miren, esta es la clave del consejo y aquí sí termino. En el principio de la creación, estando Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenían una coinonía tan grande. Coinonía significa un mismo pensar, un mismo sentir, una misma esencia. Estaban unidos. Estaban completamente unidos en esencia, pero ahí va. ¿En qué más? En amor. Ahí va. Si os dais de cuenta, las tres personas llamadas el Dios tan maravilloso que tenemos, Dios Padre dice que al unigénito Hijo de Dios ama. Pero ahora Cristo habla del Espíritu y dice, es necesario que yo me vaya para que cuando Él venga convenzca al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora dice, el gran consolador por excelencia. ¿Qué quieres decir? Que el Padre habla del Hijo, que el Hijo habla del Espíritu, que el Espíritu habla de Cristo, que el Espíritu habla del Padre. Es decir, no hablan en propias personas en cuanto a tener una autodependencia, sino que entre los tres hay un perfecto amor compartido en esencia. Pero lo que he dicho es lo último. La gloria que me diste yo les he dado, ahí va, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es la intención del Padre, del Hijo y del Espíritu? Que nos unamos a ellos en esencia y en amor. Amén. Miren, tenía tanto amor Dios para compartir y derramar, que quiso compartir su gloria con sus hijos. Aleluya. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Una perfecta unión con Cristo. Lo que al Padre amaba, Cristo lo amaba. Lo que el Padre aborrecía, Cristo lo aborrecía. Lo que el Padre disciplinaba, Cristo lo disciplinaba. Lo que el Padre salvaba, Cristo lo salvaba. Si somos uno en Él, lo que el Padre, Cristo y el Espíritu aborrezca, tenemos que aborrecer. Dice la Biblia, que nos han enseñado que esto es bíblico. Sí, hay que aborrecer. ¿Qué hay que aborrecer? El mundo, hay que aborrecer la iniquidad, hay que aborrecer. Es decir, sí, un cristiano puede aborrecer, pero ¿qué aborrece? Lo que el Padre aborrece. Lo que el Padre abomina, lo que el Padre quiere rechazar, los hijos de Dios. Ahora bien, pero también los hijos de Dios aman. ¿Por qué? Porque lo que el Padre ama, los hijos tienen que amar. Ser uno en esencia es pensar como piensa Cristo. Amén. Ser uno en esencia es pensar lo que a Él le agrada, lo que a Él le glorifica, lo que a Él le ensalza, lo que a Él le adora, lo que a Él le, hermanos míos, le ofende. Todo esto es ser uno en esencia. Ser uno con Él. Qué bonito. Ser uno con Cristo. Por eso termino, porque esto es muy extenso. Otro día lo daremos, estos estudios, porque es impresionante. Aclaramos que existe y viven por la eternidad Padre, persona, Dios, persona, Hijo y Espíritu Santo, persona. Amén. Los tres en una misma esencia quiere unir a la humanidad, o mejor dicho, a sus hijos, con Él en una misma esencia, en un mismo sentir. Amén. Amén. Bueno, pues esta lectura de parte del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Qué alegría de cultos. Gloria a Dios. Qué bien. Gracias, amado. Sí.